Respetada audiencia, saludos como siempre para ustedes. Mil gracias por la atención que prestan a este espacio, que es un espacio ciudadano, cívico, patriótico, aun cuando el término esté casi en desuso, eh, que promueve el municipio de Quito con el objeto de estimular gente comprometida con el desarrollo del país en cualquier nivel profesional o nivel académico o cualquier nivel. Hoy voy a conversar con Cristina Salazar. Ella es una psicóloga infantil, y vamos a hablar sobre rehabilitación, obviamente, de los niños, de los infantes, de los menores, en qué casos la requieren y qué significa la profesión que Cristina tiene. Cristina, te doy una cordial bienvenida y un gracias bien grande por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por el espacio también. Pues efectivamente, considero que siempre tus entrevistas han tenido esta característica cultural, social, patriótica que está buscando justamente la formación y poder orientar también a nuestra comunidad y cómo no, aún desde este campo de la psicología, de la salud mental, sobre todo de la psicología infantil, porque muchas veces hablamos de psicología en general, pero vamos a tomar en cuenta que la psicología infantil se torna ya al espacio del niño como tal y así también se va sumergiendo y se expande hacia la comunidad, que sería su familia, su entorno, el área educativa y también el área de la salud en general. Yo siempre tengo una convicción y no la voy a cambiar. La profesión del futuro para la sociedad como colectivo, para la sociedad como individuos, es la psicología. Se cree ahora de manera prejuiciosa que psicólogos necesitan solamente los que tienen graves problemas, los casi locos, los psicópatas. No es así. Todos los seres humanos no cerramos 360 grados en nuestro interior, en nuestra alma. Tenemos algún conflicto, alguna frustración, alguna limitación, siempre. Y necesitamos de ayuda que le llaman profesional. Esto se irá extendiendo. Pero quiero preguntarte algo en concreto, Cristina Salazar. Claro, por supuesto, Marcelo. Yo me pongo en tus manos y te cuento mis problemas y te pido que me ayudes. A ti te va a ser relativamente fácil entender por qué te estoy hablando. Soy un adulto, soy una persona medianamente culta y vas a diagnosticar con bastante facilidad qué es lo que me está pasando. Pero con un niño eso no es posible, porque el niño no está formado todavía, no tiene formas de exteriorizar sus sentimientos, sus problemas. Y claro, el esfuerzo del psicólogo infantil debe ser un esfuerzo, no quiero decir que doble, pero un esfuerzo especial. Sí, efectivamente, pues los psicólogos infantiles contamos, y en mi caso, con ciertas habilidades para poder llegar a los niños, ¿no? Y efectivamente, lo que hacemos y lo que yo hago es neurorehabilitación, ¿no? Entonces, ¿con qué población estamos tratando? Con la población infante o la población vulnerable, ¿no? En el caso de que éste tenga problemas del comportamiento, o asimismo un TDAH, un TEA, un trastorno de neurodesarrollo, que vamos a hablar incluso de discapacidades, ¿no? Discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial. Entonces, ya respondiendo tu pregunta y tu inquietud, efectivamente, ¿cómo llegar, por ejemplo, a un niño que no tiene habla? O un niño que no puede ver, un niño que tiene una discapacidad intelectual. Entonces, por ello es importante poder también entender que en la psicología infantil nos enfocamos en trabajar en su salud mental como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esta población? Primero que se hace una evaluación, ¿no? Una evaluación de desarrollo. Entonces, tenemos varias aristas dentro de estos test
de acuerdo a cada discapacidad o a cada trastorno que esté presentando, o si es un niño dentro de la norma, efectivamente también se puede hacer evaluaciones. Y a partir de ello ya trabajamos a partir de la neurorehabilitación, es decir, haciendo ejercicios neurocognitivos para mejorar su estilo de vida, su conducta y asimismo controlar su sistema familiar a través de que patrones de crianza positiva, de crianza respetuosa, a través de poder mejorar su entorno familiar, su entorno educativo. Entonces, esto va a garantizar una salud mental en el niño, efectivamente. Entonces, muchas veces tenemos la idea de que vamos a hacer psicoterapia y esa es solo una línea de la psicología. Y es la idea que tenemos incluso del manejo psicoterapéutico de Freud, ¿no? Entonces, muchas veces se cree que el psicólogo infantil va a conversar con el niño para que él me cuente los problemas. Y efectivamente lo que más bien hacemos con el niño es realizar test, realizar exámenes, incluso a nivel neurológico, para poder establecer cuál es el estado actual del niño, sea este físico, mental, a nivel de las emociones también, para a partir de un diagnóstico poder trazar un plan de tratamiento. Cristina Salazar, tú ya lo has mencionado en tus palabras y has sido muy legibles, entendibles, pero te voy a preguntar algo que es obvio, más bien la respuesta va a ser como evidente. ¿Qué tan importante es el entorno familiar del niño, sus relaciones con el padre, con la madre, sus hermanos, sus allegados, el trato que recibe? Es decir, es necesario para ustedes, los profesionales, escudriñar el entorno familiar, como te acabo de decir, es obvio, ¿no? Sí, efectivamente, es bastante importante poder realizar un screening o una prueba estandarizada a través de poder ver el sistema familiar. Hay muchos niños que inclusive no tienen cuidadores, ¿no? Vamos a hablar de niños que están en desamparo o niños huérfanos o niños que están en casas de acogidas. Entonces, en ese caso, también se examinará su entorno de cuidadores. Por lo cual sí es bastante importante la relación que tiene cada niño con sus cuidadores, sea sus padres. Muchas familias también son diferentes, ¿no? Se habla de familias donde el líder es el padre o donde el líder es la madre, o donde solo uno de los miembros está al cuidado de los niños, o a su vez una familia extendida, ¿no? Donde están abuelos, tíos, o tal vez inclusive algún otro familiar o alguna persona externa. Entonces, sí es importante poder examinar cuál es el entorno del niño para poder darle las facilidades, porque lo que buscamos es que tenga una mejor calidad de vida. Cristina, ustedes los psicólogos tienen una gran variedad de convicciones profesionales. Tantos cuantos científicos han incursionado en este difícil terreno de la psicología. Pero claro, alguien que domina el escenario durante el siglo XX, parte del XXI, es Sigmund Freud, ¿no es cierto? Y el predominio, la principalía de la libido, el papel del padre, el papel de la madre en esta relación, no voy a llamarla libidinosa, pero de la libido. También hay una escuela conductista, hay varias escuelas. Ustedes, y tú en tu caso personal, Cristina Salazar, ¿por dónde te inclinas? ¿Cuál es tu preferencia? ¿Cuál es tu vía académica, la que, la que te es más propicia para la psicología infantil? Qué linda pregunta, Marcelo. Bueno, sí, yo hago una psicología de tipo integralista, ¿no? Entonces, integro varias corrientes, pero mi mayor enfoque sí es la cognitiva conductual, justamente porque trabajo con niños, ¿no? Y trabajo con niños con discapacidad, más con trastorno espectro autista. Entonces, una de las terapias y de las más acertadas a nivel científico es el cognitivo conductual. Muchas veces sí, como tengo esta corriente integralista, eh,
topo ciertas otras corrientes y siempre en favor hacia el diagnóstico o hacia lo que el paciente requiera, pero definitivamente mi enfoque es conductual, pues me formé como psicóloga dentro del campo clínico, posteriormente en mi especialidad en psicología infantil y posterior la psicorehabilitación, que es la neurorehabilitación para estos componentes dentro de un desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo, social, las discapacidades como tal. Y bueno, posteriormente también he realizado máster sobre el manejo dentro de la discapacidad, de la educación especializada, de la psicología infanto-juvenil y actualmente pues estoy culminando mi PhD que es con corriente en neurociencias y también con corriente en sistémico familiar. Cristina Salazar, así como hemos tenido una respuesta tuya muy nítida sobre los entornos familiares, volveré sobre ellos para preguntarte sobre el factor afecto o desafecto. Pero quiero preguntarte algo. Hay un entorno cultural también, que me permito llamarlo exógeno, que se imprime desde la cultura, la televisión, la radio, los espectáculos, la juguetería, en fin. Ujú. ¿Cómo influye eso en un mundo en donde cuando tú haces clic en una pantalla televisiva, cualquier programa, y los niños tienen gran acceso ahora a eso, lo que encuentran es violencia, sangre, pornografía, eh, eh, un estetismo exagerado, eh, no encuentran un mensaje de paz, de serenidad. Eh, en definitiva, el entorno cultural y su factor determinante, Cristina. Es bastante determinante, qué bueno que lo acabas de mencionar, Marcelo, porque el entorno, de hecho, va a ser uno de los puntos o uno de los pilares en los cuales incluso se puede predecir ciertas conductas de los niños. Y acabas de topar un tema bastante importante, como es el uso de las pantallas, ¿no? El manejo incluso de la tecnología actual. Entonces, ¿qué recomendamos dentro del área profesional hacia la parte infantil? El uso de las pantallas no es recomendable para los niños y se debe tener una selección adecuada para cada tipo de edad. Entonces, más o menos, te voy a comentar, la Asociación de Pediatría estableció ya un cuadro dentro del manejo de pantallas interactivas en los cuales un niño menor de 2 años pues nunca debería estar expuesto a una pantalla interactiva. Un niño de 2 a 5 años puede estar expuesto dentro de unos 30 minutos, un niño de 5 a 12 años dentro de unos 60 minutos y más de 12 años dentro de 2 horas. Entonces, estos contenidos tienen que ser controlados por sus cuidadores o sus padres. De allí que el entorno cultural es bastante importante porque el padre tiene que estar preparado. Es verdad que los padres no nacieron con un manual, pero es importante que puedan saber que hay profesionales que los podemos capacitar, guiar, incluso hacer sistemas adaptados para que ellos tengan un mejor entorno y su aprendizaje sea el idóneo, ¿no? Por otra parte, pues efectivamente, el niño se ve afectado por lo que está viendo, ¿no? Entonces, muchas veces hay programas infantiles que son designados hacia la infancia, pero te puedo hablar de algunos programas en general, por ejemplo, como Pocoyo, algunos otros programas, Blippi, etcétera, Peppa Pig, que no tienen comportamientos adecuados. Entonces, el niño llega a la consulta con sus padres y dice, el niño golpea, tiene muchos berrinches, tiene ciertos comportamientos inadecuados y mucho de ello, aparte de que no ha habido una crianza adecuada, también se ve influido por lo que está viendo en la televisión, ¿no? Entonces, muchas de las consecuencias, pues, más adelante de incluso las pantallas interactivas y el contenido inadecuado es la dificultad para aprender. Disminuye en ellos la atención, la concentración, los estadios de memoria. También existe cierta falta de control de sentimientos. En muchos de los casos también se da sedentarismo u obesidad
y pues se ve ya reflejado incluso a nivel educativo. Tienen bajo rendimiento escolar y problemas en las habilidades sociales. Entonces, hay ciertas etapas que los establece, por ejemplo, Piaget, dentro de la infancia, que los 6 primeros años son fundamentales para su aprendizaje preoperacional. Eso quiere decir que es su aprendizaje concreto. El niño tiene que estar en contacto con la realidad, aprender por ejemplo, si es que está aprendiendo sobre las figuras, cuál es el cuadrado, cuál es la textura, cómo se siente jugar con cosas en cuadrado, que en la época actual se los vio, incluso en pandemia, más bien ligados a poder aprender esto a través de una pantalla. Y el aprendizaje en el niño, el desarrollo neurocerebral del niño, no está apto para aprender a través solo de una imagen visual, que es justamente de lo que más adelante también vamos a conversar un poco, Marcelo, sobre las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, antes se creía que era un solo tipo de inteligencia y es el tipo de inteligencia que se evaluaba en las escuelas, ¿no? Entonces, el que pasaba el parámetro de Wechsler, de WISC, de WIPSI, se les estandarizaba, ¿no? Pero más allá de ello, no es solo un aprendizaje cognitivo, también hay otro tipo de aprendizajes, ¿no? Dentro de las inteligencias múltiples. ¿Cómo juega un factor? Porque si me pidieras tú una definición del ser humano, no Homo erectus, Homo sapiens sapiens, como tú quieras, porque eso es científico. Pero hay un homus avidus de afecto. Somos ávidos desde que nacemos hasta que morimos de afecto y aceptación. Eso es lo que somos los seres humanos, mujeres y hombres. ¿Cómo juega la falta de afecto, no, en los problemas cognitivos, educacionales, formativos de la infancia? Ya, si estamos hablando de una línea afectiva, pues efectivamente eh, es todo dentro de la inteligencia emocional. Entonces, dentro de los plus de las inteligencias, la inteligencia emocional es la que guía el resto de inteligencias. Es decir, que si no ha tenido una buena relación con sus cuidadores, con sus amiguitos, con su familia, efectivamente más adelante te va a tener una repercusión con sus habilidades sociales en su entorno. Posiblemente pueda tener incluso una apatía o así una falta de ausencia de manejo de grupo. Entonces, dentro de la inteligencia emocional también se topa varios temas, ¿no? Que como por ejemplo es la teoría del vínculo. El vínculo entre padre, madre, entre hijo y sus padres también. Entonces, este vínculo se va formando incluso desde la concepción, desde la gestación como tal. No se forma después, se forma desde incluso cuando ya se está pensando gestar al niño. Entonces se ve y hay muchos estudios que más adelante el ser humano se ve afectado por estos huecos o estos vacíos emocionales y lo suple por por esta carencia lo suple hacia otros enfoques con habilidades sociales, problemas de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, también se habla sobre las teorías de apego, ¿no? Y dentro de las teorías de apego hay múltiples apegos, ¿no? El apego positivo, el apego negligente, un apego negativo. Entonces, todos vamos a tener apego, pero este apego se forma ya incluso desde su sistema familiar. Entonces, por ello es bastante importante poder identificar cada hito del desarrollo y asimismo poder guiar al niño dentro de lo que se está desarrollando. Cristina Salazar, tengo una pregunta final en el tiempo que nos queda y me parece que la suelen llamar a la pregunta del millón y no es Ay, perfecto. precisamente psicológica, sino sociológica y económica. ¿Qué porcentaje de la población ecuatoriana tiene la suerte, ¿no es cierto?, de contar con academia, escuela, conocimiento, profesionalismo como el que tú impartes? ¿Qué cantidad de familias tienen acceso a esta, comillas, tecnología educativa, formativa? ¿Y qué otra parte, probablemente masiva, colectiva, está al margen de esta suerte? No sé si la pregunta está clara.
Está bastante clara, Marcelo. A ver, si hablamos de porcentajes, efectivamente, al momento no tendría la respuesta, tendríamos que revisar dentro del último censo porque ha venido modificándose. Lo que sí te puedo comentar y dentro del el contexto de la salud mental en Ecuador todavía está en pañales. Entonces, no se ve al psicólogo de hecho como el responsable de cuidar su cerebro, sus emociones, su sistema nervioso, sino que se piensa que me voy al psicólogo porque estoy loco, porque estoy mal. Y no, efectivamente incluso podemos hasta hiperdesarrollar sus habilidades cognitivas, ¿no? Ahora sí te voy a comentar desde la realidad que este es un impacto bastante fuerte y que los psicólogos infantiles ahorita estamos tomando un repunte porque en cierto momento, por cierta facilidad a nivel de hospitales, a nivel de estructura social, se desintegró las especialidades, ¿no? Entonces, yo te preguntaría a ti, por ejemplo, ¿dejarías que un gastroenterólogo te revise el corazón? No, sería un cardiólogo. Entonces, en la psicología también hay varias especialidades, ¿no? Eh, Sin embargo, la falta de conciencia de acceder a la salud mental ha hecho que no todos tengan el acceso y si tienen el acceso, tal vez posiblemente no es el adecuado. En la Universidad Central es la única que tuvo la especialidad de psicología infantil y ahora pues las mallas han cambiado, todos salen con la psicología general o clínica básica y más adelante se especializan con másters o tienen que realizar algunas especialidades grandes, lo cual limita también el acceso hacia los profesionales. La parte del gobierno también, por ejemplo, en las escuelas, un DS, es decir, un psicólogo educativo, se encargará de unos 600 estudiantes a la vez, que es totalmente ilógico. Entonces, asimismo, las familias, por la falta de conciencia, no acceden o no buscan un profesional. Yo muchas veces lo pongo dentro de un ejemplo como la salud dental, ¿no? Sé que tengo mis dientes y voy a mi odontólogo con periodos de tiempo. ¿Ya? Pero efectivamente esa ausencia de formación, porque me voy a atrever a decir, la sociedad no quiere personas que se traten a sí mismo, que puedan solventar resolucionar sus problemas, acceder a un proceso cognitivo, a un estado racional adecuado, a un estado psicosocial, a tener comportamientos adecuados, sino que siempre están como buscando el consejo de la abuelita, qué es lo que dice el Internet, etcétera, cuando cada caso es personalizado. Por eso nosotros hacemos un screening o hacemos evaluaciones, hacemos incluso exámenes acompañados con neuropediatría, pues, por ejemplo, donde nos podemos dar cuenta cuál es el problema específico del niño y hacemos una atención personalizada. Entonces, Perfectamente sí te comprendido, diría que Cristina. la parte Voy a pedirte estadística que, está bastante baja. voy a pedirte que en los 15 segundos que nos quedan nos indiques dónde te localizamos, dónde te encontramos, por favor. Perfecto, bueno, sí, me encuentran en redes sociales como psicóloga Cristina Salazar, donde siempre estoy compartiendo tips dentro de la psicología infantil, la psicorehabilitación, las neurociencias, la parte sistémica familiar. De igual manera, pues a un número de agendamiento 0995 98 28 15. Trabajo en algunos lugares como SENA, que es Centro de Enfermedades Neurológicas para Niños, Niñas y Adolescentes. Estoy en 3 ciudades, Ambato, Quito, Santo Domingo. Estamos ya sacando también una fundación para el apoyo de la salud mental de niños, niñas, adolescentes y sus familias, que se llama VitalMed y pues también con Integralmente. Muchas gracias, Cristina Salazar. Muy fecunda esta conversación contigo, gracias a ti y que tengas mucha suerte, siempre a tus órdenes. Muchas gracias a ti, Marcelo. A las órdenes también y te mando un abrazo fraterno.